Hola, Bienvenidas a todas de nuevo. Qué bendición estar aquí con ustedes. Todas las que están aquí conmigo en vivo y también las que están mirando la grabación, bienvenidas todas. Estamos agradecidas, estamos felices, contentas de poder compartir la palabra, estudiar la palabra con ustedes. Am, a cada uno que está aquí, gracias por la participación. Gracias por estar aquí en vivo. Y si estás esperando la grabación, les pido, por favor, conéctese conmigo por WhatsApp para avisarme que está esperando la grabación. Me encantaría como profesora saber, entender quién está siguiendo el curso. Y si no puede asistir en vivo por cualquier cosa, está bien, por eso tenemos las grabaciones, pero avísame nomás, por favor. Bueno, amigas, bienvenidas de nuevo. Soy profesora Elise Gross. Aquí está una imagen de mi persona con mi familia, mi esposo, mi hijo Moisés. Un poquito sobre mi historia. Bueno, soy de la isla de Antigua. Entonces, Antigua es una isla en el Caribe. Es una isla al lado de Puerto Rico. Es una isla bien pequeña. Y nací allá, crecí allá y fui a los Estados Unidos para estudiar. En los Estados Unidos conocí a mi esposo querido y con él enseñaba algunos años allá como profesora. Y en 2015 fuimos a Chile y vivimos en Chile 7 años. Ahí trabajamos con una iglesia y también enseñamos en un colegio público, en varios colegios públicos allá, enseñando inglés. Y mi hijo precioso nació allá en Chile, entonces es chileno. Y hace algunos años empezaba a trabajar, a hacer el servicio con Academia Cristo. Entonces ahorita estoy ubicada en Ecuador, en Quito, Ecuador. Entonces, amigas, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Academia Cristo es una bendición inmensa para mi vida y espero para ustedes también. Y es una bendición no solamente porque es una academia, pero porque es la palabra de Dios que estamos compartiendo. Y la palabra es poderosa, eficaz, viva. Entonces, en este curso vamos a disfrutar de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Bueno, amigas, hay muchas nuevas en este curso, entonces deseo mostrar, ay, que perdona, perdí el PowerPoint, ahí está. Deseo mostrarles, ay, perdón, amigas, ¿pueden ver la pantalla todavía o no? Avísame. está en la foto de la familia. Ah, qué bien. Entonces, Está la amigas, foto de la familia. ahí estamos con la foto de Academia Cristo, Ahora ¿cierto? sí, ahora sí. Excelente. Entonces, amigas, en la Academia Cristo tenemos 13 cursos del nivel discipulado. Entonces, este es un curso de nivel discipulado. Este curso se llama Discípulo, pero también compartimos muchos otros. Compartimos cursos de la Biblia, también compartimos cursos de la doctrina, cursos de cómo ser discípulo, de cómo hacer discípulo, cursos de cómo podemos identificarnos espiritualmente, también cursos sobre cosas como el legalismo. Entonces, ustedes tienen muchas opciones cuando van estudiando con nosotros. Y esperamos que puedan terminar con los 13 cursos, porque después pueden seguir con nosotros en el nivel sembrador. El nivel sembrador de Academia Cristo consiste de otros cursos de nosotros, pero también de consejería. Nosotros viajamos y apoyamos a ustedes en sus países, en sus casas, en sus comunidades, apoyándoles mientras comparten la palabra de Dios con otros. Entonces, amigas, bienvenidas, bienvenidas a Academia Cristo. Nos alegra que estén aquí para estudiar la palabra de Dios con nosotros. En este curso, el curso discípulo, esperamos lograr, con la gracia de Dios, tres objetivos. Perdón. El primer objetivo es que deseamos describir qué significa ser un discípulo de Cristo. Y no deseamos ver qué dice el mundo, ni qué dice la cultura. Queremos ver qué dice la palabra de Dios, que es un discípulo de Cristo. Y deseamos identificarnos como tal, gracias a la obra de Dios Trino. Segundo, deseamos reconocer y descansar en las promesas de Jesús para nosotros, para sus discípulos.
Y vamos a ver cómo esas promesas son selladas en nuestro bautismo. Y al final vamos a explorar 5 hábitos de cómo podemos ser un discípulo de Cristo. Y vamos a desarrollar un plan para aplicar los 5 hábitos a nuestras vidas personales. Entonces ahí vamos, amigas, en este curso. Aquí está la esquema. Hoy día estamos aprendiendo qué es un discípulo. Jueves vamos a ver qué significa estar en Cristo. La siguiente semana vamos a ver los discípulos, gente común como nosotros, pero haciendo cosas extraordinarias gracias al poder del Espíritu Santo. Y luego aprendemos cada hábito de ser un discípulo, lo practicamos y lo aplicamos en nuestras vidas. Entonces va a ser un mes, perdón, de estudio y va a ser una bendición, sí o sí. Entonces, amigas, vamos a empezar pidiendo la presencia de Dios con nosotros. Sabemos que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Cristo con nosotros. Entonces, incluso cuando estamos por Zoom, el Espíritu Santo está aquí. Entonces, empezamos como siempre en oración. Oremos, amigas. Querido Padre Celestial, mis pecados hacen que me sea tan difícil entrar en tu reino, como lo sería para un camello pasar por el ojo de una aguja. Pero en tu gran misericordia enviaste a tu Hijo Jesús, para hacer posible mi salvación. Y por su vida perfecta, por su muerte inocente, por su resurrección victoriosa, quitaste mi pecado. Abriste el reino de los cielos para mí y para todos los creyentes. Gloria sea tu nombre, Señor. Padre, sabemos que la vida puede ser ocupada, desafiante. Y por eso te pedimos que les concedas a los estudiantes de este curso el tiempo y la energía necesarios para priorizar este curso, las enseñanzas, los estudios, las tareas. Ayúdales a perseverar en el estudio de tu palabra, para que crezcan en su relación contigo y sean fortalecidas en su fe. Que ese tiempo de aprendizaje los equipe para vivir con la ayuda del Espíritu Santo como discípulos tuyos. A comenzar este curso, Padre, te pedimos que nos guíes en cada paso. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, oramos siempre. Amén. Amén, queridas hermanas. Gracias a todas. Vamos a empezar. Lección 1. ¿Qué es un discípulo? Bueno, amigas, vamos a empezar analizando, estudiando Marcos 10, la historia del hombre rico. Y vamos a usar un método que siempre usamos en Academia Cristo. Es el método de las 4C. Algunos de ustedes lo conocen, otros no. Está bien. Vamos a aprender. Es un método fácil para poder aprender y aplicar la palabra de Dios. Entonces, las 4C. Vamos a empezar con el primer C, que es el captar. Deseamos captar la atención con una pregunta. Entonces, aquí en la pantalla tenemos una pregunta para ustedes. Dice, ¿qué es un discípulo de Cristo? Amigas, hermanas, ¿qué opinan ustedes? Les invito a levantar la mano si desean compartir. También pueden abrir sus micrófonos, porque puedo ver sus micrófonos y cuando veo que un micrófono está abierto, entiendo que desean compartir. También siempre pueden escribir en el chat, pero les invito a compartir, por favor. Veo la mano de bienvenida. Adelante, amiga. Para mí es un discípulo es quien le sigue, quien le sirve y le sigue a Jesús. Por eso él, eh, lo que cuando los llamaba a ellos era para que ellos siguieran sus pasos y poder evangelizar a los demás haciendo su servicio y Mm. siguiéndole. Excelente, amiga. Entonces, en tu respuesta tenemos 2 puntos principales. Alguien que sigue un maestro, a Cristo en esta instancia, discípulo de Cristo. Y también alguien que con sus acciones demuestra que está siguiendo a Cristo, en este caso compartiendo la palabra de Dios. Excelente, amiga. ¿Qué más podemos decir? Fermina, adelante. Y también puedo agregar que, aparte de que le sigue,
y obedece, permanece en la palabra. Excelente. Excelente, amiga. Eso es el punto principal de la lección que vamos a estudiar jueves. Permanecer en la palabra de Dios. Muy bien. Entonces tenemos que sigue, que comparte la palabra de Dios, que permanece en la palabra de Dios. ¿Qué más podemos decir sobre un discípulo de Cristo? Sin miedo, amigas. Aquí estamos. No estoy buscando la perfección, estoy buscando la participación. Entonces, sin miedo pueden compartir. Para ti, ¿qué es un discípulo de Cristo? Daniela, adelante. Un discípulo de Cristo es aquellos que tienen las características meramente de Cristo, como es la humildad, la mansedumbre, todos los frutos del Espíritu Santo, que a la verdad eso fue lo que Cristo vino a sembrar en nosotros. Por eso eligió a los discípulos para que, como igual que Moisés, darle de ese espíritu, darle a cada uno y sembrar en ellos esos frutos del Espíritu Santo. Excelente, excelente. La palabra dice que van a conocer que somos discípulos por nuestro amor, por los frutos de nosotros, a fruto del Espíritu Santo en nosotros. Muy bien. Excelente, amigas. Entonces, ahí tenemos algunos puntos para considerar, pero vamos a estudiar Marcos 10 y luego vamos a regresar a esta pregunta: ¿qué es un discípulo de Cristo? Y vamos a profundizar un poquito más nuestra respuesta a esta pregunta. En el momento tenemos una idea de qué es un discípulo de Cristo. Entonces, amigas, ahora vamos a ver Marcos 10, versículos 17 hasta 27. Les invito a tener sus Biblias abiertas. Eso fue parte de la tarea para hoy día. Entonces, espero que cada uno de ustedes han podido leer Marcos 10. Ahorita vamos a repasar el texto. Entonces, tengo algunas preguntas para ustedes y les invito a compartir sus respuestas de nuevo en el chat con la mano arriba en Zoom o con su micrófono abierto. Amigas, en Marcos 10:17 podemos ver Jesús caminando con sus discípulos. Versículo 17 dice: al salir Jesús para seguir en su camino, llegó uno corriendo. ¿Quién llegó corriendo, amigas? ¿Quién llegó y qué preguntó a Jesús? Carla, adelante. Un joven rico y le preguntó que qué podía hacer para ser salvo. Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta tan importante. Un joven rico de rodillas enfrente de Jesús. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué pregunta. Y es interesante cómo contestó Jesús. Perdón. Empezaba diciendo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Entonces, ¿por qué estás llamando a mí bueno? Bueno, Jesús, siendo Dios, reconoce que este joven rico no conoce a Jesús como Dios. Entonces está mostrándole que, ¿por qué me estás llamando maestro bueno? Hay uno bueno nomás en el mundo. Eso es Dios. Y bueno, también sigue explicando los mandamientos al joven rico. Dice: los mandamientos no sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Y entonces el joven dijo: bueno, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le miró y lo amó. Qué hermoso, ¿no? Está en versículo 21. Jesús, mirándolo, lo amó y dijo: bueno, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Ven, sígame tomando tu cruz. Amigas, ¿por qué Jesús invitó al hombre rico a seguirlo? ¿Cuál fue la motivación de Jesús? ¿Por qué invitó a este joven un poco arrogante, ¿cierto? He guardado todos los mandamientos. ¿Por qué invitó a este joven a seguirlo? ¿Qué opinan ustedes?
Yo pienso que él hacía como los fariseos. Mm. Él se mostraba para que vieran que él cumplía con la ley, que él era obediente, pero en el fondo él no tenía humildad, porque cuando tú estás arraigado a lo material y no a lo espiritual, no tienes vida, porque a la final eso se pierde y se va. En cambio, la vida es la parte espiritual, que es lo que hay que cuidar realmente. Así es, así es. Entonces está invitándole a seguirle porque le falta, ¿cierto? Hay mucho para aprender. Siguiendo a Jesús, puede aprender cómo amar a Dios primero. Jessica, adelante, amiga. ¿Qué opinas? Bueno, yo pienso que Jesús invitó, porque invitó Jesús al hombre rico, es para que obtuviera la vida eterna, para que se despojara de todo y él le diera muchos tesoros mucho más grandes que los tesoros terrenales, porque si vemos más adelante lo que él le contesta a sus discípulos cuando se asombran al ver que él se va, él les explica. Entonces yo pienso que él lo invitaba a seguirlo para que tuviera esa vida eterna. Amén. Amén. Dios quiere que todos sean salvos. Entonces invita a todos, incluso jóvenes, incluso ricos, incluso cada uno de nosotros. La invitación es para cada uno de nosotros. Carla, adelante. Gracias por la mano. Yo siento que, o entiendo que Él lo invitó también porque Jesús conoce nuestros corazones, Él sabe lo que está en nuestros corazones y Jesús sabía que en el corazón de Él no había amor al prójimo, que si Él le pedía que entregara todo a los demás, no lo iba a hacer, pero le estaba Exacto. dando la oportunidad aún así de hacerlo y a un final Él lo rechazó. Y a veces, muchas veces hay personas que tratamos y hablamos con ellos y no hay forma de llegarles, pero ahí es cuando podemos solamente entregarlos a Dios y al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo use otra persona o use otro medio para poder ayudarles a llegar a obtener la salvación. Así es, así es. Estaba hablando con la hermana Ma antes de empezar este curso sobre los obstáculos para formar un grupo de estudios. Y hay muchos que dicen que sí, sí, deseo estudiar, pero de verdad no llegan, no desean seguir. Son como este joven rico, ¿cierto? Pero este que quieren conocer a Dios, pero no. Pero estoy bien de acuerdo con tu respuesta, amiga, que en estos momentos lo dejamos en la mano de Dios, en la mano del Espíritu Santo, y confiamos en sus tiempos. Muy bien. Termina adelante. También para agregar, aparte de que Jesús lo vio con compasión, porque dice que lo amó y quería que él fuera salvo, y puso en evidencia que realmente no estaba guardando los mandamientos como Ujú, era debido, porque ujú, no quiso compartir lo que tenía con los pobres. ujú. Excelente respuesta. Eso es lo que estaba Faltaba buscando. obediencia en él. Sí, 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 Fermina, estás destacando lo que encontramos en versículo 21. Dice Jesús, mirándolo, lo amó. Entonces, incluso a este joven arrogante, este joven pecador, este joven que no quería dejar sus cosas para seguir a Dios, Jesús le miró y lo amó. Y es lo que hace con nosotros, ¿cierto? Es lo que hace con el mundo. Nos ama. Incluso con todos los pecados que llevamos, Él nos ama. Entonces, ¿por qué Jesús invitó al hombre rico a seguirlo? Bueno, hay muchas razones, pero también a base, la raíz de todo es su amor. Lo amó. Muy bien. Vamos adelante, amigas. Sabemos qué pasó después, ¿cierto? Al joven rico, afligido por la palabra de Dios, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús, mirando a sus discípulos, dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero también explica un poquito más. Dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confíen en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron.
Se asombraron cuando al joven rico salió, asombraron de las palabras de Dios. ¿Por qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué se asombraron tanto los discípulos con el mensaje de Jesús? Fueron asombrados los discípulos. ¿Por porque qué? ellos no se esperaban esa respuesta, por ejemplo, en un área tan pequeñita pasar un camello, ellos no se esperaban que fuera tan difícil entrar al reino de los cielos. Entonces, al reino de los cielos no solo se va cumpliendo los mandamientos, siendo obediente, sino tener humildad y amor. Hay que tener el fruto del Espíritu Santo. Exactamente. Es fuerte lo que dice Jesús, ¿cierto? Está comparando un camello entrando un ojo de una aguja. Esta es la comparación con los que desean entrar al reino de Dios. Ay, wow. Entonces nosotros, en conjunto con los discípulos, podemos preguntar, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Suena como es imposible. Estaba preguntando al hombre rico a dejar todo y seguir a Jesús. Y de verdad, ¿quién puede seguir completamente con todo su cuerpo, su alma, su corazón, dejar todo y seguir a Cristo? ¿Quién lo puede hacer? Nadie. Entonces los discípulos dijeron, entonces, ¿cómo? ¿Quién podrá ser salvo? Y Jesús tiene una respuesta clarísima. ¿Qué es la respuesta de Jesús, amigas? Está en versículo 27. Gracias, Carla. Adelante. Am, para mí es que si llegamos a Dios y nos acercamos a Dios y mantenemos una comunión con Dios diaria, con oración, con leer la palabra, lo podemos lograr. Porque como Jesús les dijo a los discípulos, con Dios todo es posible. Sin Ah, Dios no no. somos ni hacemos nada. Excelente respuesta, Carla. Sí, Dios Jesús dijo, para los hombres es imposible. Es imposible. Como comentaba la Carla, no podemos lograr hacer nada sin Dios. Es imposible. Es como un cameo entrando un ojo de una aguja. Pero con Dios nada es imposible. Con Dios todas las cosas son posibles. Qué enseñanza, ¿cierto? Jesús está mostrándoles que su salvación está en las manos de Jesús, en las manos de Dios, no en sus manos, no en sus propios méritos, no en su obediencia. No es posible. Gracias, queridas. Vamos a avanzar y ahorita vamos a considerar los detalles de la historia. ¿Por qué? Porque deseamos aplicar esta historia a nuestras vidas, pero jamás deseamos aplicar la historia sin entenderlo bien. Entonces, tomamos una pausa para valorar la palabra de Dios y examinar la palabra de Dios, permitir que la palabra se interprete a sí misma. Entonces, hacemos preguntas y buscamos las respuestas en el texto. Entonces, tengo acá 6 preguntas que vamos a repasar para entender mejor los detalles del texto. La primera pregunta, ¿quiénes son los personajes principales de la historia? Tenemos Jesús, claro. Jesús está caminando, Jesús está enseñando. Tenemos los discípulos que están con Jesús y también tenemos al hombre rico. Esos son los principales, ¿cierto? Vamos a la siguiente pregunta. Consideramos los objetos de la historia. Los objetos son las cosas de la historia y nos ayuda a imaginar mejor lo que pasaba, porque es una historia real, esta palabra de Dios. Sí pasó esta historia. Entonces deseamos imaginarlo como de verdad pasó. Entonces, les voy a dar un ejemplo y luego voy a pedir otros ejemplos de objetos. En versículo 17, podemos notar que el hombre rico está delante de Dios de rodilla. Entonces, los objetos son las rodillas del hombre rico en el piso, enfrente de Dios, haciendo la pregunta, ¿qué haré?
para heredar la salvación. ¿Qué más podemos encontrar, amigas? ¿Cuáles son los otros objetos en el texto? Otras cosas que podemos identificar. Los tesoros del cielo, la cruz. Excelente, amiga. Tesoros del cielo se menciona. También se menciona tomar su cruz, ¿cierto? Entonces, eso no es un objeto física de una cruz, es una expresión. Tomar su cruz, es decir, sufrir en el nombre de Cristo. Muy bien. La similitud que hace él del tema del camello, que el camello no es una puerta, sino, este, antes las puertas eran unas puertas de madera grande y había una puerta pequeñita que entraba dentro del centro de la puerta. Entonces, a eso es lo que le llaman aguja de la puerta. También podía ser otra. Exacto, exacto, amiga, muy bien. Sí, claro, tenemos la expresión al camello, ojo de una aguja, y también que puede tener la asociación con la puerta para entrar a una ciudad. Muy bien. También hay una otra, bueno, hay varias otras, pero otra que es importante, amigas, son las posesiones, las riquezas del hombre rico, ¿cierto? Habla de todo lo que tiene, sus posesiones, sus riquezas, son cosas, son objetos de la historia. Pregunta número 3. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde está? ¿Dónde están Jesús, los discípulos, el hombre rico? ¿Qué opinan ustedes? ¿En Galilea? En Galilea, excelente. Considerando el texto nomás, porque tenemos acá 17 hasta 27, no dice la ubicación, pero si vemos el contexto, es decir, si vemos el capítulo antes, los versículos antes, entendemos que Jesús y los discípulos están caminando hacia a Jerusalén por Galilea. Excelente. Entonces sabemos que van caminando, ¿cierto? Y van caminando a Jerusalén. Muy bien, gracias, querida. Vamos adelante. ¿Cuándo ocurrió la historia? De nuevo, la respuesta no está clara en este texto. No está claro en Marcos 10, versículos 17 hasta 27. Pero consideramos el contexto. Consideramos que estamos en el ministerio terrenal de Jesús y está en camino a Jerusalén. Entonces podemos decir, discernir, que Jesús está en los momentos finales de su ministerio. Está en camino ya a Jerusalén para morir para nuestros pecados. Está en el último año de su ministerio en este mundo. Entonces entendemos que no es el primer año, los primeros días que Jesús está caminando con sus discípulos. No, ha llevado un poco de tiempo con sus discípulos. La Sí, porque siguiente pregunta. Ay, el, perdón, adelante, Carla. perdón, sí, porque el capítulo 11 dice que es la entrada triunfal en Jerusalén. Ahí nos está Excelente, diciendo que ya está cerca al final. excelente. Y eso es increíble porque Jesús está caminando a su muerte. Imaginamos eso, ¿cierto? Está caminando con propósito. Y mientras está caminando con propósito a Jerusalén, sus discípulos están preguntando, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Uf. Y Cristo tiene la respuesta, con ustedes es imposible, pero con Dios es posible. Él sabía lo que iba a pasar. Gloria a Dios. A mí me gusta mucho cómo en la Biblia siempre Jesús muestra su paciencia, porque de verdad que fue bien paciente. Uh, Porque a veces nosotros vamos a pensar y nosotros, uy, los discípulos no entendieron, pero no nos ponemos a pensar en nosotros mismos también que antes de llegar a Jesús no entendíamos. así es, porque no podemos Estamos en la misma entender posición. sin el Espíritu Santo. Así Exacto. es. Excelente, amiga. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema de Marcos 10?
Hay varios problemas, pero les invito a considerar cuáles son los principales. ¿Cuál es el problema de esta historia? Para mí el primero es que el rico está tratando de ver cómo se salva, pero no quiere hacer el trabajo. Quiere que sea gratis, por decirlo así. Exacto. Quiere ser salva, pero no quiere seguir a su Salvador. Entonces, sí, es un problema. Es un problema. No, primero, no sabe cómo ser salvo y no sabe quién es Jesús, no reconoce quién es Jesús y no sigue a Jesús. ¿Qué problema, no? ¿Quién más? ¿Hay otros problemas en este texto? Le invito a todos a compartir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay otros problemas? Fermina, adelante, amiga. Quizás no sea un problema, pero yo lo noto como los apóstoles tenían preocupación por la palabra de Jesús al Sí, decir que era difícil. Pero creo sí, que la otra parte cuando dijo que para Dios nada es imposible, ahí ellos cambiaron. exacto. Exacto. Ya estás contestando a la siguiente pregunta, amiga. Siguiente pregunta es, ¿se resuelve el problema? Y para los discípulos, la respuesta es sí. Jesús les avisó que es posible con Dios es posible. Para ustedes no es posible, pero con Dios es posible. Entonces les dio esperanza. ¿Pero se resuelve el problema para el hombre rico? No. Bueno, no sabemos. Quizás regresó. Quizás llegó a creer más adelante en su vida. Pero en este texto no se resolvió el problema que tenía este joven rico. Amigas, vamos entonces a la aplicación. ¿Qué significa esta palabra para nosotros? Entonces, consideramos el punto principal del texto. El punto principal es que Cristo está revelando el pecado de este joven rico y también está enseñando que la salvación es posible únicamente por Dios. Únicamente por Dios. Entonces, aplicamos este punto principal a nuestras vidas. Consideramos el pecado en la historia. ¿Qué pecado podemos ver en la historia? Ya lo hemos visto. ¿Y qué pecado confieso en mi vida personal? Dios desea que confesamos los pecados, desea que compartimos con Él, con otros, los pecados. ¿Por qué? Porque es un proceso de la fe. Es decir, que Señor, tengo ese pecado. Señor, sé que tú tienes la solución. Tú te me vas a perdonar por la fe. Entonces, Señor, confesamos los pecados con toda la confianza, porque es un proceso que sana corazones. Entonces, amigas, en esta historia podemos ver pecado como la confianza en las riquezas. Por ejemplo, el joven rico confió más en las riquezas que en Dios. Me hace pensar en mi propia vida. ¿Confío yo en las riquezas? Bueno, para mí personalmente no tanto en las riquezas, no, no creo, pero confío en otras cosas más que Dios en algunos momentos de mi vida. Puedo confesar que sí. Puedo confesar que, bueno, miro mis tiempos. ¿Estoy pasando más tiempo con Dios o más tiempo con amigos o con mi familia o más tiempo en mi celular, por ejemplo? Estoy confiando bueno, en mi familia, estoy confiando en mi trabajo, estoy confiando, dedicando más tiempo a otros ídolos, podemos decir, en mi vida, más que Dios. Eh, sí, sí, esa es la tentación del diablo cada día. Nos tienta a buscar respuestas de otros lugares que no son nuestro Salvador. ¿Qué más podemos confesar, amigas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son los pecados de esta historia y qué podemos confesar en nuestras vidas? ¿Qué opinan ustedes? Jessica, adelante. Profe, así como usted dice, es el amor a la riqueza, pero no tanto el amor a la riqueza. Yo pienso que así como usted no lo explicaba,
muchas veces hasta en nosotros mismos, en el carácter de nosotros mismos, porque a veces somos como tercos y más amamos como lo que pensamos, lo que queremos hacer, que tener la mirada puesta en Jesús, que Él es perfecto, que Él es quien nos guía. Yo pensaría que en esa parte, digamos, de confesar el pecado, yo lo personalmente, uno muchas veces trata como hacer las cosas a la manera de uno y esa parte también hay que entregarla para que Él sea quien nos guíe, porque muchas veces las cosas que nosotros deseamos no sabemos ni qué, ni para qué, ni por qué son, y Él quiere cosas mucho mejores para nosotros que nosotros mismos. Así es. Muchas gracias, Jessica. Sí, estoy muy de acuerdo. ¿Qué más, amigas? ¿Qué opinan? Confesamos los ídolos que están en la vida, es decir, cosas en que confiamos más que Cristo. Pueden ser posesiones o otras cosas. También consideramos que al joven rico pensaba que alcanzar la vida eterna era algo que dependía de sus obras, ¿cierto? Dijo, ya, yo he obedecido los mandamientos, ya yo estoy bien, pensaba. Me hace pensar, reflexionar. Creo que por mis propios méritos merezco algo de Dios. Creo que si voy a la iglesia tengo un mejor puesto con Dios. ¿Estoy confiando en mis acciones o estoy confiando en las acciones de Jesús en la cruz? Me hace reflexionar y pedir perdón de mi Salvador por todos los momentos que he sido arrogante en mi fe. Bueno, amigas, espero que cada uno de ustedes se están identificando con la historia. Eso es la idea, identificarnos en la palabra de Dios para que podamos aplicar la palabra de Dios a nosotros. Entonces nosotros, observando el pecado que sí tenemos, decimos con los discípulos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Qué hago? No soy perfecta y Dios demanda la perfección. ¿Qué hago? ¿Quién podrá ser salvo? Y llegamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta de la gracia, que es el amor inmerecido de Dios. La pregunta es, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia a mí, a nosotros? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Qué opinan ustedes? Carla, adelante, y luego Jessica. En el versículo 27, Ujú. lo primero es con el amor que los vio Jesús, porque dice Jesús lo miró fijamente. Y me imagino que con una compasión y con un amor en sus ojos hermoso. Y les dijo, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Y tan posible es que mandó a su Hijo Jesús para que tomara nuestro lugar, porque ninguno de nosotros, por méritos propios ni por nada que hagamos, podemos obtener salvación solamente por Así Jesús, que fue es. perfecto y cumplió todos los mandamientos por nosotros. Exacto, bien. Versículo 27. Podemos destacar este versículo como un versículo de gracia, un versículo que demuestra el amor inmerecido de Dios hacia nosotros. No podemos salvar a nosotros mismos, pero con Dios nada es imposible. Y recordamos, ¿dónde iba Jesús en esta historia? Estaba en camino a Calvario, estaba en camino a la cruz para pagar los pecados del joven rico, también de los discípulos, también de Elise, de Bienvenida, de Daniela, de Ellen, de Fermina, de todas las hermanas que están aquí, ¿cierto? ¡Qué amor para nosotros podemos ver en esta historia! Excelente, gracias. Jessica, adelante, amiga. Sí, gracias, profe. En el 27 tal cual como dijo la hermana, y en el 21 también, porque cuando él dice, mirándole, le amó,
Y adicional en lo que le dice que le falta eso, también le dice, ven y sígueme. O sea, cuando le dice una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. Es como, Ujú. despójate de todo lo que tienes, despójate de todo, ídolos, de todo lo que tenemos. Mírame a mí, ven y sígueme, que soy el único camino, la verdad y la vida, y el único que puede saciarte todo eso que nos hace falta a nosotros. Y Él nos ama, o sea, Él dice, le amó y le dijo, Él quiere la salvación para todos. Entonces, para mí, en el 21 también, cuando le Así dice, es. entrega todo eso que te falta, todo eso que está la mirada puesta, nosotros muchas veces entregamos por partecitas. Ay, Mm. esto lo entrego, pero con esto no puedo. No, entregar absolutamente todo y que nuestra mirada esté puesta solo en Él. Amén. Amén. Gracias, Jessica. Sí, versículo 21, amigas. Jesús amó al joven rico. Jesús nos ama también. Miró al mundo perdido, al mundo pecador, al mundo arrogante, al mundo imperfecto, al mundo que no entendía que necesitaba tanto un Salvador y lo amó. Y es lo que hace con cada uno de nosotros, ¿cierto? Y hace la invitación, ven, sígueme. No está diciendo, y tú, Elise, tienes que ser mejor persona y luego puedes seguirme. No, está diciendo, yo he sido perfecto en tu lugar. Yo he dado mi vida en tu lugar. Elise, sígueme. Porque no depende de tus obras, depende de mi obra en la cruz. Y está diciendo lo mismo a cada uno de ustedes. Ven, sígueme. No tiene que lograr algo antes de poder seguir a Cristo. No, Cristo logró todo. Entonces, la invitación es abierta, es gratis. Digamos, el que sí es perfecto, aprendemos de él. Solamente él puede cambiar nuestros corazones, solamente él puede transformar nuestras vidas. Ven, sígame. Qué invitación de amor. Entonces, amigas, ahora hemos llegado a la última pregunta de la aplicación a nuestras vidas. Hemos estudiado Marcos 10, considerando los detalles, haciendo aplicaciones de pecado y de gracia a nuestras vidas. Ahora, consideramos los siguientes pasos. ¿Cómo podemos hacer cambios en nuestras vidas propias? Bueno, no podemos hacerlo solo. Necesitamos el Espíritu Santo, ¿cierto? Necesitamos que Dios obre en nosotros cambios, fruto del Espíritu. Entonces la pregunta es así, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pido, qué oro que el Espíritu Santo, Dios, obre en mi persona para poner en práctica esta palabra? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos pedir después de estudiar la historia del joven rico? Que Dios nos dé un corazón manso, humilde, Mm. y que nos dé esa fortaleza de que lo que tengamos podamos compartirlo, darlo hacia el prójimo, porque realmente necesitamos construir tesoros en el cielo, porque lo material aquí se queda, aquí se pierde, aquí se deja, pues, perdón, aquí se deja, pero en el cielo Exacto. debemos construir. Y lo construir no solamente es el tema material o el dinero, es más el amor, es más el compartir, es más el llegar a esas personas, darle el aliento, la fortaleza, eh, darles como compañía, como darse a ellas para que la fe, porque cuando uno obra bien, uno muestra que Dios está en uno. Entonces esa persona también tiene fe y cree que Dios también está, porque oye, si Dios actúa en ella, va a actuar también en mí. De todo eso se da es por nuestra, no solamente nuestras obras, sino nuestra acción.
Ujú. Claro, gracias, bienvenida. Sí, que Dios nos dé un corazón dispuesto a seguir a Jesús, dejando atrás todas las cosas que nos impidan ser sus discípulos. Que Dios nos dé este dominio propio, de verdad, de seguirle y también para dejar las cosas que no nos sirven. Hermana Ellen, adelante. Sí, hermana, profe, yo la verdad, lo primero que pediría a Dios que me enseñe, así como dice su palabra, a negarme a mí mismo, a tomar su cruz y seguirlo, sin Así es. importarme nada, ni la riqueza, ni las pérdidas que uno ama, ni la angustia, nada de lo que hay en esta vida es lo más importante que seguirla, Señor. Y yo quiero aprender eso de tomar mi cruz y seguirlo al Señor. Así es, así es. Excelente, querida Ellen. En lección 3 de este curso vamos a hablar más de qué significa tomar la cruz y seguir a Cristo. Muy bien, amiga. Amigas, que Dios nos ayuda a confiar plenamente en Él y no en las riquezas o en nuestros propios esfuerzos. No, que Dios nos ayuda a confiar plenamente en Cristo, nuestra salvación. Bueno, amigas, ahorita vamos a avanzar recordando, reconociendo lo que Marcos 10 nos ha enseñado, que la salvación es únicamente posible por la gracia de Dios en Cristo. Entonces, recordamos, como ustedes han mencionado, que en esta enseñanza de Jesús está usando una imagen que es súper clara para nosotros. A la razón humana no es posible que un cameo pasa por un ojo de una aguja. Entonces, eso es precisamente el punto de Jesús. No es posible salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un milagro. También notamos que el problema principal no son las riquezas. Las riquezas en sí no son pecado. Dios nos puede bendecirnos con muchas cosas. Tenemos personas en la Biblia como Abraham, como Lidia, creyentes con muchas riquezas que creyeron en Dios y que están en el cielo con Dios. Entonces, el problema no son tanto las riquezas, es más confiar en las riquezas o en otras cosas más que en Dios. Y como hemos visto, para cada uno de nosotros tenemos pecados específicos que Dios a través de su palabra nos muestra y nos llama a dejar. Entonces, el problema no es riqueza, el problema es pecado. No merecemos absolutamente nada de nuestro Dios Santo. ¿Cómo podemos ser salvos? Hemos visto en Marcos 10 por Cristo, ¿cierto? La salvación es posible por Cristo. Y reconocemos que hizo Cristo. Vivió una vida perfecta. Es decir, que obedeció la ley perfectamente y dio su vida a cada uno de nosotros. Es nuestro sustituto. Es decir, que no puedo ser obediente perfectamente yo, no puedo cumplir los mandamientos perfectamente yo, y no tengo que hacerlo porque Cristo lo hizo en mi lugar. Me ha dado su vida perfecta. También murió en la cruz. Pagó el precio de mis pecados. No tengo que morir yo porque Cristo murió en mi lugar. Es decir, tengo la vida eterna. Y como sé que tengo la vida eterna, tengo el sello de su resurrección. Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Entonces, por fe, sabemos que con Dios nada es imposible. Con Dios todo es posible. Con Dios tenemos la salvación por fe. Entonces, confesamos lo que dice en Romanos 3:28. Concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, amigas, cuando consideramos este curso, recordamos este curso que se llama discípulo, ¿cierto? Y muchas veces cuando pensamos en discípulo, la palabra discípulo,
Tenemos la tentación de pensar más en nosotros que en Dios. Pero recordamos que somos discípulos no por nuestros méritos, no porque nosotros buscamos a Dios, sino porque Dios buscó a nosotros, como podemos ver en esta imagen. Y este es el Evangelio. Dios se ha acercado a nosotros en Cristo, ha acercado a nosotros pecadores, quebrantados, heridos, mortales, completamente incapaces de salvarnos, y acercó a nosotros, murió por nosotros y entregó su vida para nosotros. Nos llamó, nos rescató, nos sanó. Entonces, ser discípulo es puro obra de Cristo. No soy discípulo porque por las obras que hago, no. Soy discípulo porque Cristo me buscó, me salvó y me dijo, Elise, ven, sígueme. Entonces nosotros podemos descansar en esta verdad, como David dijo en Salmo 23. El Señor es el buen pastor, nada me faltará, nada. Tenemos todo en Cristo. Entonces, como discípulos, descansamos, como dice David en este salmo, en lugares de delicados pastos, ¿cierto? Junto a aguas de reposo. Descansamos en las bendiciones de Cristo que tenemos en Cristo como discípulos. Entonces, amigas, con eso, regresamos a la pregunta en el principio, a la pregunta, perdón, del inicio del curso. ¿Qué es un discípulo de Cristo? Bueno, ustedes contestaron súper bien en el inicio del curso, pero ahorita deseo ver si tienen algunos cambios. ¿Qué opinan ustedes después de estudiar Marcos 10? ¿Qué es un discípulo de Cristo? ¿Qué opinan ustedes? Vamos, amigas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es un discípulo de Cristo considerando Marcos 10? Yo diría que es Bienvenida. quien le sigue, quien sigue a Cristo, quien sigue su vida, su forma de actuar, su forma de pensar, el valorar a Dios, el seguir con su ley, su mandamiento, obedecerle, no solamente Gracias, amiga. seguirle y servirle, sino es un poquito más allá. Sí, estoy de acuerdo, pero también deseo mencionar algo, porque tienes razón que por nuestras obras, por fruto del Espíritu, personas nos reconocen como discípulos. Entonces, claro que sí, hay un elemento allá de ser un discípulo que es el fruto del Espíritu, las obras que hacemos. Pero hacer obra es un requisito ser un discípulo de Cristo. Hacer buenas obras. Pienso en los discípulos del Nuevo Testamento, ¿cierto? En los discípulos que justo en Marcos 10 dijeron, ¿qué hacemos para ser salvos? ¿Cierto? También recordamos que justo antes los mismos discípulos impidieron que los niños se acercaran a Dios. Y en el mismo capítulo, creo que fueron Santiago y Juan que estaban luchando, peleando, ah, preguntando quién va a tener mejor lugar en el reino de Dios. Y poco después, recordamos que todos los discípulos abandonaron a Jesús. Y Pedro lo negó 3 veces. Entonces, si solo se nos llamará discípulos por ser obedientes, ¿cómo podemos explicar eso? Porque Jesús no rechazó a los discípulos y no fueron obedientes perfectamente por nada. Entonces, ¿qué podemos decir entonces? Perdón, vi la mano de Carla, creo, y luego Daniela. Carla, Es- adelante. Exactamente iba a decir eso, que
Los discípulos no fueron perfectos ni tuvieron muy buenos frutos. Hicieron muy buenas cosas, pero todos cometieron errores. Cuando a Jesús lo arrestaron, todos se separaron, lo dejaron solo. Bueno, Pedro le cortó la oreja a uno de los soldados y Jesús tuvo que hacer un milagro ahí. Después Pedro lo negó. Entonces, si nos comparamos con ellos, nosotros somos iguales o peores que ellos, porque con solo el hecho de no amar a nuestro prójimo, estamos cometiendo una grave falta contra la palabra de Dios. Entonces, para mí, después de haber estudiado esto, ser un discípulo es más que nada compartir la palabra de Dios con otros y tener la certeza de que no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Jesús ya hizo por nosotros y compartir eso con los demás. Gracias, querida Carla. Gracias por sus comentarios. Daniela, adelante, amiga. Mm. Bueno, volviendo a la pregunta que es un discípulo de Cristo, o sea, ¿qué pensamos nosotros? Y conforme al tema que se ha abordado, considero que el seguidor un discípulo de Cristo es aquella persona que está dispuesta, o sea, que tiene el carácter de dejar todo, abandonar todo y ir en pos. Es alguien que no mira lo material como algo importante, sino que trasciende a lo espiritual. Muchas gracias, querida Daniela. Estás hablando de la actitud de una persona que es un discípulo. Entonces, amigas, hay algunos puntos para considerar aquí, ¿cierto? Nosotros podemos pensar en discípulos considerando lo que hagan los discípulos. Es decir, podemos considerar cómo viven, qué creen, cómo actúan, ¿cierto? Pero ¿qué es el requisito para ser un discípulo de Dios? Podemos ver por Marcos 10 que un requisito ser discípulo de Dios, de Cristo, es simplemente la fe, es simplemente creer, es simplemente decir que Cristo es el Salvador. ¿Y por qué eso es el requisito? Porque no podemos hacer nada. No podemos primero obedecer para lograr ser discípulos. No podemos buscar a Dios para poder ser llamado de Dios. No. Hemos visto en la palabra de Dios que es imposible para nosotros, pecadores. Somos perdidos, necesitamos un milagro y tenemos un milagro en Cristo. Entonces, un requisito ser discípulo es ser llamado por nuestro Señor perfecto. Y nos ha llamado. Dice, ven, sígueme. Entonces, nosotros, siendo cristianos, siendo discípulos, reconocemos que ser un discípulo es nuestra identidad, es quienes somos. Yo soy Elise, soy mujer, soy hija de Dios, soy discípula y voy a ser discípula mañana, incluso cuando no soy perfecta. Voy a ser discípula porque no depende de mí, depende de Dios en mí. Entonces, eso es la fundación del curso de la lección hoy día, que como discípulos deseamos seguir Dios, deseamos obedecer. Y el Espíritu Santo nos hace obedecer, nos hace seguir, produce fruto de fe en nosotros. Pero todo eso es producto de Cristo en nosotros. No es que nosotros logramos ser discípulos por la obediencia de nosotros. Consideramos al ladrón en la cruz, al lado de Cristo en su crucifixión. El ladrón en la cruz miró a Jesús y simplemente reconoció a él como su Salvador. Dijo, recuérdame a mí cuando estás en el paraíso. Recuérdame a mí. ¿Y qué dijo Jesús al ladrón? Hoy día estarás conmigo en el paraíso. Hoy día. Este ladrón no tenía que bajar de la cruz para lograr algunas cosas, para poder ser discípulo, para poder creer. No,
simplemente por la fe reconoció a Cristo como su Salvador, está en el paraíso. Entonces, eso es la base de nuestra identidad como discípulos. Cada uno de nosotros somos discípulos de Cristo por la fe, por su gracia, porque Él nos miró, porque Él nos ama, porque Él nos dice, ven, sigan. Ahora, amigas, reconociendo eso, podemos descansar en esta verdad y podemos notar que, wow, es puro por amor. Es puro por amor que soy discípula. Entonces, cuanto más deseo servir, cuanto más deseo amar, cuanto más deseo conocer a mi Salvador, cuanto más deseo vivir, obedecer, no porque me siento como, ay, tengo que hacerlo, porque si no, no soy discípula. No, porque deseo, porque Cristo me ama. Y amamos a otros porque Cristo nos amó primero. Entonces, somos discípulos por la gracia de Dios, por su amor inmerecido. ¿Preguntas, comentarios, dudas, amigas, sobre este punto? No estoy negando que es importante las obras buenas. Vamos a conversar mucho de los hábitos de ser un discípulo. Pero primero, tenemos que estar en la misma página que no es por las obras buenas que logramos ser discípulos. No, eso es un resultado de caminar con Cristo, de tener Cristo en nosotros. No es un requisito para ser un discípulo. Preguntas, comentarios, dudas, queridas hermanas, adelante. El silencio puede ser bueno porque todos están de acuerdo, o puede ser terrible porque personas tienen miedo de conversar. Entonces avísame, amigas, ¿cómo vamos? Daniela tiene el dedo arriba. Gracias, querida amiga. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, amigas, mira, hay dos cosas que deseo mostrarles. Uno, en los tiempos de Jesús habían muchos discípulos, muchos rabinos, muchos maestros de las escrituras. Cada rabino tenía sus discípulos, un grupo de seguidores. Y sus seguidores no solamente escucharon a su maestro, también siguieron a su maestro, imitaban su forma de vivir. Un discípulo fue un estudiante que no solo aprendió, pero también se pone en práctica lo que aprendió en su vida. Entonces, ser un discípulo significa estar con el maestro, ser como el maestro y hacer lo que el maestro hacía. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que Juan el Bautista tenía discípulos, los fariseos tenían discípulos y también recordamos que el apóstol Pablo fue un discípulo del rabino Gamaliel. Ahora, reconociendo eso, sabemos que nosotros somos discípulos de Cristo y reconocemos lo que Cristo nos ha enseñado en Marcos 10 y también en otras partes de las Escrituras. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en este curso, vamos a ver el camino. Vamos a estudiar el camino del discípulo. Vamos a estudiar la vida del discípulo. Pero esta primera lección es la base de cómo lo hacemos. Cristo es el camino, es decir, Él abrió el camino para nosotros. Cristo es la verdad, no hay nadie más que puede enseñarnos a la vida eterna. Y Cristo es la vida, es decir, que es la vida eterna y es la vida que tenemos ahorita. Todo lo que podemos hacer como discípulos viene de Cristo. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Entonces, reconocemos a Cristo como el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Como discípulos, seguimos a Jesús
y confiamos que es Jesús que nos transforma. Es Jesús, es su Espíritu Santo, es Dios que hace crecer la fe. Y es el Espíritu Santo que nos guía a producir fruto del Espíritu en nuestras vidas como discípulos. Y ahí descansamos, amigas, descansamos, porque no depende de nosotros, depende de Cristo en nosotros. Y con Cristo nada es imposible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, amigas, gracias por la participación. Gracias por estar aquí conmigo. Si tienen comentarios, si tienen dudas o si tienen preguntas, espero que se sienten libres de conversar conmigo aquí en Zoom o también por WhatsApp podemos conversar. Y recuerden, vamos a seguir aprendiendo. Hoy día simplemente recordamos que somos discípulos por la gracia de Dios. El jueves vamos a ver cómo estamos en Cristo. Es decir, cómo hace Cristo esta transformación en nuestras vidas. Entonces, les invito a prepararse con la tarea. Voy a compartir un video con ustedes en WhatsApp. También les invito a leer Juan 15. Juan 15, versículo 1 a 16. Y también voy a compartir algunas preguntas y ustedes pueden reflexionar y responder. Bueno, amigas, muchas gracias. Vamos a terminar con una oración y si desean quedar aquí conmigo en Zoom para conversar más, perdón, les invito a quedar aquí conmigo si desean. Bueno, amigas, terminamos en oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque la salvación imposible para nosotros es posible por tu gracia en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a comprender que somos discípulos no por nuestra obediencia, sino porque tú nos has llamado. Señor, transforma nuestros corazones para confiar solo en ti, seguirte con humildad, vivir en respuesta a tu amor. Amamos porque tú nos amó primero. Que no pongamos nuestra fe en riquezas o méritos propios, sino en Cristo, quien vivió, quien murió y resucitó por nosotros. Gracias, Señor, porque no nos dejes solos. En ti encontramos el camino, la verdad y la vida. Señor, esté con nosotros. Esté con cada estudiante de este curso. Esté con ellas en su vida diaria. Protéjalos y sus familias. Llénalos de paz, de gozo. Guíalos hasta nuestra próxima reunión el jueves, para que juntas aprendamos más sobre las bendiciones que heredamos como discípulas y hijas tuyas. Señor, en tu nombre poderoso, oremos siempre. Amén y amén, queridas hermanas. Que descansen en la paz de Cristo y nos vemos el jueves. Bendiciones, amigas. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias a todas. Gracias, Rosa, muchas Elisa. Hasta luego. gracias. Bye. Bendiciones. Dios les Muchas gracias, bendiga. buenas noches, bendiciones a todas.